Muy buenas noches, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Quiero tocar un tema relacionadamente y específicamente relacionado así que Jesucristo es Dios, ¿ya? Porque aquí también hay mucha polémica referentemente hablando si Jesús es Dios o no. Y si es importante o no es importante, la realidad es que sí es importante, ¿ya? ¿Por qué es tan importante? Antes que se me olvide voy a tener que hablar esto, ¿ya? Antes de dar la explicación sobre el tema de si es un Dios o no es un Dios. Antes que se me olvide, la palabra de Dios dice lo siguiente sobre el espíritu del anticristo. Dice que aparece en el libro de Juan, primera de Juan capítulo 2, y también lo sigue hablando en segunda de Juan y en primera de Juan capítulo 5, si no me equivoco, ¿ya? Pero aparece en tres lugares específicos hablando de el anticristo y los anticristos. Cuando habla sobre los anticristos, dice en primera de Juan capítulo 2, comienza hablando desde el versículo 1 hasta el 24, ¿ya? Para que ustedes puedan entenderlo, tienen que leer todo eso, no solamente del versículo 18 en adelante, pero específicamente en el versículo 18 dice, ya saben hermanos que es el último tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos que es el último tiempo. Porque se le han levantado muchos anticristos. Ok, para que usted entienda qué cosa es un anticristo es todo aquel que no guarda los mandamientos de Dios. Pero la palabra de Dios especifica en estas tres partes, dice todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne y hueso y de sangre también, obviamente, es un anticristo. Ok, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué cosa tiene que ver con que Jesucristo haya venido en sangre o haya venido en carne? ¿Qué cosa tiene que ver eso con el tema de los mandamientos? Bueno, se lo explico, porque es importante, por eso tengo que explicarlo. Toda persona que enseña y que sale de su boca que Jesús vino siendo un Dios, automáticamente está diciendo que el Señor Jesús fue, y lo han hablado, perdón que lo diga de esta forma, pero lo han hablado de esta forma y han dicho de que el único que ha podido guardar los mandamientos es Jesucristo. Vuelvo a repetirlo porque es tan importante lo que le estoy haciendo mención. Muchos falsos maestros enseñan que Jesucristo es el único que ha podido guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque Él ha venido como Dios y en su condición de Dios, Él ha podido guardar los mandamientos. ¿Ok? Entonces, cuando lo dicen estas personas, ¿verdad? Dicen aquello, están negando que Jesucristo vino en carne y hueso. Ya, quería partir haciendo mención de esto, porque antes que se me olvide, dentro de lo que tengo que dar una pequeña enseñanza. Entonces, quiero hacer mención que en el libro de Hebreo, el Señor, o mejor dicho, el Espíritu Santo, recuerde que toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, en el libro de Hebreo, a nosotros se nos enseña que el Señor Jesús, Él sufrió, Él lloró, él vivió todo lo que vivió fue en carne, ¿ok? Ahora quiero pasar a una segunda etapa en la cual es un poco latoso, por así decirlo, de querer explicar esto. ¿Por qué pasa esto en mi espíritu? Porque siento en mi corazón que no mucha gente se interesa, ¿verdad? En el aprendizaje, no muchos se interesan en rebuscar la palabra de Dios, en buscar el conocimiento de Dios, porque todo esto tiene que ser revelado a través del Espíritu Santo. Entonces me explico y lo voy a dar la enseñanza partida. A muchos teólogos, personas que están preparadas, estoy hablando de personas que tienen mucha preparación, años de estudiar la palabra de Dios, son maestros, inclusive académicos, estoy hablando de personas que debieran conocer mucho más de lo que conoce uno que no ha pasado por la universidad, ¿ya? Sino que a ellos le he preguntado por el mandamiento número uno. ¿Qué cosa dice el mandamiento número uno? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces mi pregunta que yo le he preguntado a muchas personas, estoy hablando de pastores, estoy hablando de sacerdotes, ¿verdad? Personas que están muy preparadas. ¿Qué es? Escuchen bien la palabra y escuchen bien la pregunta. ¿Qué es ser un Dios? Voy a volver a repetir la pregunta para que la pueda entender. ¿Qué es ser un Dios? Recuerda lo que Dios nos dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dioses, no dice, no tendrás otro Dios, como que hubieran dos dioses. No, él habló de dioses. Entonces la pregunta es, ¿qué es ser un Dios? Para poder entenderlo. Entonces aquí va una pequeña reflexión, una pequeña enseñanza. La palabra de Dios enseña lo siguiente. Enseña que Dios, acompañado de los demás dioses, ¿verdad? Dijeron, vamos a hacer al hombre a imagen y a semejanza de nosotros. ¿Correcto? Formaron al hombre, lo hicieron. ¿Para qué? ¿Cuál fue la función del hombre? Dijeron que el hombre lo crearon para que se enseñoree, escuchen muy bien, para que se enseñoree de toda la creación, de todos los animales, de todo lo que vuela por los aires y todos los peces del mar, ¿verdad? Para que él se enseñoree. ¿Qué significa la palabra enseñorearse? Significa que el ser humano fue creado como amo y señor de la tierra. Eso, mi amigo y mi amiga, lo hace ser un Dios. ¿Correcto? Que no se lo olvide jamás eso. El ser humano son dioses. ¿Pero para quién? ¿Para quién son dioses? El ser humano son dioses para la creación, para los animalitos, para los peces, para todo lo que vuela. En lo que se enseñorea. ¿Se ha comprendido? Entonces, esto usted tiene que entenderlo en su corazón y en su mente. Recuerda lo que dice la palabra de Dios. Vosotros dioses son. Lo que Jesucristo le dijo a los escribas fariseos cuando ellos le preguntaron que quién era. Y él dio a entender que era hijo de Dios. Por tanto, si era hijo de Dios, obviamente era un Dios. ¿Se comprende? Pero no al mismo nivel del Padre, sino que Dios como hijo. Si hay un Dios como Padre, hay un Dios como hijo. Y eso es así, lo dice el libro de los Salmos. Pero la gente no entiende. En el libro de los Salmos dice, ustedes como hombres morirán igual que todos los hombres, igual que los animales. O sea, van a morir, van a perecer, su cuerpo va a morir. Pero ustedes como espíritus son dioses. Ahora, no se confunda con lo que le estoy diciendo. El hombre fue creado y fue, ¿verdad?
creado como un Señor. Eso quiere decir como un Dios. ¿Para quién? Para toda la creación. ¿Correcto? ¿Está claro eso? Ahora, segundo paso. La palabra de Dios dice que cuando a Eva se le tentó y se le dio a entender de que ella, si llegaba a comer de ese fruto, ¿verdad? Del conocimiento, porque no era una manzana, era un fruto que era del conocimiento. Cuando se le enseñó el conocimiento, serás como Dios. Se lo dijo Satanás. ¿A quién se lo dijo? A Eva. Entonces serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y usted puede buscar ahí mismo en Génesis, ¿verdad? Cuando Dios mismo conversa con los otros dioses y les dice, ahora el hombre es como uno de nosotros. O sea, lo que dijo Satanás era correcto. Serás como Dios. Dios dijo ahora, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. O sea, nosotros somos hechos a imagen y a semejanza de Dios, ¿correcto? Y más encima, con el hecho de saber el bien y el mal, somos aún más parecidos a Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano somos dioses en forma general, pero no como el Padre Dios, sino como sus hijos. ¿Eso queda claro? Ahora estamos hablando de la creación de Dios. Ahora nos vamos a saltar otro paso más. Dice la palabra de Dios. Necesito recordarlo, lo dice en el libro de Juan. Dice lo siguiente, cuando los escribas estaban de alguna forma hablando con aquel que colocó preso a Jesucristo, le dijeron, si tú sueltas a esta persona, no eres amigo de César. Y ahí explica la palabra y dice, todo aquel que se opone a César se hace rey a sí mismo. Ahora te lo expreso con discernimiento. Todo aquel que se opone a obedecer a Dios, el Padre de Jesucristo, el creador de los cielos, tierra y mar y todas las cosas que hay, y el creador de nosotros, la raza humana, ¿verdad? Dice, todo aquel que se opone a obedecer a Dios se hace Dios a sí mismo. ¿Se comprendió? Todo aquel que no obedece a Dios se hace Dios a sí mismo. Bueno, Dios a nosotros nos enseña, y esto no creo que alcance a terminar este video, pero voy a tratar. Lo que Dios nos enseña, que el ser humano de forma particular, cuando se opone completamente a obedecer a Dios, se hace Dios a sí mismo. Cuando existe una sociedad, por así decirlo, una ciudad, un lugar específico, que desobedece a Dios, se forma un Dios opositor, pero como un Dios. No se olvide de eso. Lo mismo ocurre con un país y lo mismo puede ocurrir con todos los países juntos. Así como hoy en día la ONU está dominando y está tratando de dominar al mundo con todo lo que es lo malo. Ellos a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Eso se llama la ONU. Un pequeño desarrendimiento con esto. Recuerden que muchas palabras en hebreo se escriben desde la derecha hacia la izquierda. Bueno, hoy en día la ONU se puede determinar que significa uno. Lo mismo que ocurrió en el tiempo de Jesucristo, que todos se juntaron en uno contra Cristo. ¿Verdad? Lo dice la palabra en el libro de Hechos. Entonces, eso también está ocurriendo hoy en día en el mundo. Todos se reunieron en uno. La gran mayoría de países están en uno, son uno. Y eso significa la palabra uno cuando salía al revés. Bueno, quería hacerle mención de ese pequeño punto. ¿Qué quiero decir con esto, muchachos? Que cuando Dios creó al ser humano, Dios hizo a unos dioses, dioses con carne y hueso. ¿Pero la carne vale algo? La verdad que no. Lo explico. La palabra de Dios enseña que nosotros, en espíritu, somos dioses. ¿Por qué? Porque el espíritu es eterno. ¿Se comprende? La palabra Jehová significa el que era, el que es y el que será. En otra simple palabra, Jehová significa el eterno. Y nosotros como carne y hueso no somos eternos, pero en espíritu somos eternos. El que hace lo bueno saldrá a resurrección de vida eterna. El que hace lo malo también resucitará, pero para condenación eterna, porque los espíritus somos eternos. Por tanto, el Señor Dios dice en el libro de los Salmos, ¿verdad? Creo que el Salmo 82, dice, ustedes dioses son, pero como ser humano, ustedes todos morirán, igual que cualquier animalito. Pero en espíritu, ustedes son dioses. ¿Por qué somos dioses? Porque somos hijos de Dios. Dios está en la congregación de los dioses. Y en otra parte dice, Dios está en la congregación de los santos. Por tanto, está hablando de nosotros. Todos nosotros somos uno. Cuando Dios habla y dice, Dios habla y enseña que Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo, está hablando que cuando nosotros somos parte de Él pasamos a ser dioses. No sé si la palabra lo llama dioses menores, pero da a entender eso, ¿se comprende? Entonces, referentemente a eso, quería hacer mención que Jesucristo, Él era un Dios menor por ser Hijo de Dios. Y también Él era de carne y hueso igual que todos nosotros, igual que Elías, igual que Moisés, de carne y hueso, igual que todos nosotros. ¿Y cuál es la gran racionalidad? Es de que Él tenía el Espíritu Santo dentro de Él, el mismo Espíritu también que está en nosotros. ¿Se comprende? Entonces, dentro de eso, la palabra de Dios dice que serán enseñados por el mismo Dios. ¿Pero de qué forma? Dice la palabra de Dios que Dios le hablaría a Jesús y Jesús daría a saber todo lo que Dios le hablara. O sea, el Espíritu le hablaba, así como el Espíritu nos habla a nosotros y nosotros damos a entender y damos a conocer lo que el Espíritu a nosotros nos dice. Pero somos de carne y hueso. ¿Se comprende? Entonces, eso quería hacer mención. Entonces, ¿en qué momento Jesucristo se convirtió en Dios de forma grotesca? ¿En qué momento se convirtió en el Señor? ¿En qué momento se convirtió en el juez de vivos y muertos? Cuando Jesús resucitó, ¿verdad? Y el Señor dijo, se me ha dado a mí toda la potestad de los cielos y de la tierra. Cuando se le ha dado toda esa potestad, Jesucristo se transformó en Dios, en Dios en sí, como tal, y se sentó a la diestra del Padre, ¿verdad? Tenemos al Padre, que es Dios, Jesucristo, que es Dios y Señor, ¿verdad? Al cual nosotros obedecemos, y todos nosotros somos dioses. También lo llama que las razas humanas somos dioses, pero ahí hace una distinción, los dioses buenos, que somos los dioses santos, y también los dioses inmundos, que ahí está Satanás con todos sus ángeles. Ellos son todos dioses, para que usted lo comprenda. Y el ser humano que desobedece va a seguir siendo un dios, pero un diablo, un opositor. Ok, espero que haya quedado como un poco claro para usted, y que Dios le bendiga, que Dios le guarde, esperando que esto le sirva.